Siempre se ha dicho que Regino Botti se aferró a su entorno natal, su patio, su casa, su aldea, su Guantánamo. Mucho se sabe del poeta, pero quizás muy poco del pintor. Pero para hablar de la educación estética de Botti, obligatoriamente hay que ir a España. Barcelona, el Colegio de Vilar, entre 1895 y 1897. Ahí comienza a formarse el pintor guantanamero. Una mirada en el tiempo a la obra pictórica de Regino Eladio Botti. Su educación estética se produjo en buena parte fuera de Cuba, en Barcelona, como alumno del Colegio Vilar entre 1895 y 1897, cuando comenzó a desarrollarse como pintor. Indiscutiblemente la obra de Regino Botti, unido a la literatura, tiene una gran importancia en el campo de las artes plásticas. Este fue un creador que, como todo su monumental trabajo que significó para toda la cultura, no solo guantanamera, sino también para la cultura cubana, estuvo cargado de, pudiéramos decir, de un trabajo extremo, minucioso y consagrado. Estudiar la plástica de Botti es una manera de saber muchísimo más a cómo evoluciona, primero el pensamiento de este importantísimo intelectual, y también cómo eso empieza a tener puntos de contacto con su labor, con su obra poética. Recuerdo que al ver el Museo de Arte Moderno comparaba, o más bien se lamentaba de que no hubiesen artistas cubanos como Pogolotti, Carlos Enrique, y decía que estos artistas cubanos tenían tanta calidad como aquellos. Botti se aferra a su entorno guantanamero, su casa, su patio y su finca. El mar lo encuentra en Caimanera y en Baracoa. Botti abre sus estudios de artes plásticas en 1895 en Barcelona, y a partir de ahí pudiéramos decir que recibe o comienza a recibir sus instrucciones desde el punto de vista académico en cuanto a la enseñanza de las diferentes técnicas en el manejo de este tipo de arte. El dibujo, la pintura, elementos de anatomía humana, la construcción, llevar el plano bidimensional, o sea, tridimensional a bidimensional, que son cosas que se van aprendiendo en esos primeros años de estudio. De ahí me parece a mí que comienza a arrancar toda la obra de Regino Botti, fundamentalmente marcado por el sentido de lo cubano. Para mí la obra plástica de Regino Botti hay que verla en tres momentos fundamentales. Primero, a partir de qué fecha se empieza a producir, el tiempo que dura esa producción y los vínculos que establece con su obra literaria. Con respecto al momento en que se empieza a producir, todo parece indicar que si no fueron concomitantes la producción plástica y literaria de Botti, al menos, y yo no quiero entrar en un ditirambo ahora ni en una discusión bizantina, pero por lo mismo que él refiere y que yo a su vez lo digo en el prólogo a la reedición del 2001 del Mar y la Montaña, Botti comienza aprendiendo litografía mucho antes de publicar sus primeros poemas. Toda su pintura aparece bajo la óptica realista y académica, con alguna nota romántica e impresionista. El segundo aspecto es el tiempo que dura esta producción. Si nos atenemos a esto mismo que refiere Botti en su papelería, es a partir de 1892 que empieza a hacer sus primeros ejercicios litográficos en las imprentas de Guantánamo. Y eso lo mantiene pintando hasta 1956. Es decir, en un tiempo, es decir, que tiene más de 50 años de producción. Y a este respecto yo quisiera añadir también que en muchas ocasiones se ha tratado de ver la obra pictórica de Botti como un hecho segundón dentro de su producción artística, y yo a favor de eso, es decir, insisto en que alguien que él mismo refiere, que se ha pasado 8 horas viendo cómo cambia la luz en los árboles del patio de la casa, eso no es un oficio segundón o una afición solo de domingo, sino que evidentemente eso tiene otro carácter, y ese carácter está dado precisamente en cómo incide
en su producción poética. Si tuviera que hacer una caracterización, pudiéramos decir temática de la obra de él, pudiéramos decir que es una obra muy, muy cubana, muy guantanamera, en el sentido del uso que hizo del color, el color tropical. El sol de Cuba, a pesar de haber estudiado en una academia europea donde generalmente el uso de los colores se hace un poco más, menos evidente, menos contrastante, con gamas un poco más limitadas. En el caso de Cuba, producto precisamente del clima, de los grandes contrastes con el trópico, el sol tropical, pues precisamente todo eso se reflejó en la paleta de Botti, fundamentalmente en sus acuarelas y en sus pasteles. Ya desde 1907 el poeta tenía esa preocupación artística de esa técnica que permite un rejuego a la aguada de tonos y de composición o de composiciones lineales que él utilizaba ya desde hace más de un siglo. La pintura de Botti contrasta con su paisajismo literario. Escribe cuando pinta y pinta cuando escribe. A mi modo de ver, la majestuosidad de la obra de Botti no estuvo dado fundamentalmente, como en otros creadores, en el hecho de la producción a gran escala o gran formato. Generalmente las artes plásticas se hacen en formatos, en los cuadros generalmente miden grandes formatos de 2 metros, 3 metros, o mediano formato que miden 70 centímetros por 80 centímetros, 120 centímetros por 90 centímetros. Botti no fue un artista que expresó su obra en estos tipos de formatos grandes, sino más bien fue una obra completamente íntima, una obra amarrada a la intimidad de su poesía que se puede apreciar en estas obras. Por supuesto, eso no es un proceso sincrónico, de la misma manera que no lo es la evolución morfológica que tiene la obra plástica de Botti, que tiene como condicionantes fundamentales 2 aspectos. El tema, el paisaje. Un paisaje urbano, fundamentalmente, referido a la ciudad, referido al patio de la casa, por supuesto, con otras temáticas que no es absoluto el tema del paisaje, pero sí como tema o como aspecto técnico fundamental el trabajo de la acuarela. Una técnica muy difícil, hoy prácticamente no trabajada entre el mundo de los artistas plásticos, precisamente por la dificultad que tiene desde el punto de vista técnico. Como todo el mundo conoce, es agua sobre papel y eso por supuesto corre el riesgo que se te eche a perder. Sin embargo, él logra dominar esta técnica tan difícil de las artes plásticas vinculado al tema fundamentalmente, repito, del paisaje. Y entonces llama la atención cómo evoluciona desde el punto de vista de la forma, de la morfología, el carácter expresivo de estas obras. Por los años 1947 y 1948, Botti visita Nueva York y tiene la posibilidad de ver originales de grandes pintores, Sorolla, Picasso, numerosos artistas, Tintoretto, pues también Gauguin, Picasso, y observa la maravillosa técnica de la acuarela. No solamente la plástica internacional, sino la técnica de la acuarela. Botti, al referirse a las pinturas de Escalante, dice: su pincel hizo verdaderas revelaciones a mi gusto y a mis ojos. Sus lienzos fueron el levántate y anda de pintor que hay en mí, y a ello debo haber sentido las primeras emociones estéticas. Generalmente obras pequeñas de 10, 15, 20, 25 centímetros, pero lo que a él le falta en esta dimensionalidad de la obra, en cuanto al aspecto físico, le sobra en cuanto a la cantidad enorme de dibujos, de pinturas y de bocetos que él dejó en todo este tiempo que estuvo trabajando hasta los últimos años de su vida. Y empieza haciendo, digamos, desde la más tradicional academia,
y empieza a tener hasta trabajos que aluden o presentan un vínculo muy claro con la abstracción, que repito, no se produce de manera sincrónica a como se producen esos movimientos, digamos, a nivel universal, pero sí dan muestra del propio desarrollo que él tiene en sus concepciones artísticas. Botti logra tonos azules, verdes, composiciones lineales, un poco cubistas, a la manera, como dice José Antonio Portuondo, cubista, un poco romántico, basándose en sus contemporáneos, como era Valentín Sanz, los hermanos Hernández Giro, y esa técnica interesantísima se logran tonos maravillosos a través de pinceles de diferentes tonos. A su esposa, siendo su novia, le regaló una acuarela, pero como no quería retardar el obsequio, hizo toda la pintura con un solo pincel, el que tenía. Desde el punto de vista técnico, la obra de Botti se puede agrupar en tres zonas fundamentales, que está el trabajo con la aguada, o sea, la pintura, la acuarela, que es una de las características muy propias de su proceso de creación, o sea, el uso que él hacía de la acuarela, de la mancha, una mancha que en este caso era muy libre, muy suelta, una mancha que estaba confeccionada fundamentalmente, como le había dicho antes, con colores muy brillantes, con colores muy contrastantes. También Botti en otra área desarrolló el uso del pastel, o sea, en función de tratar de atrapar lo que no pudo atrapar con la acuarela, la textura que no pudo atrapar con la acuarela, tratar de atraparla con el pastel y tratar de construir toda su imaginería visual en función de aprovechar las posibilidades plásticas y técnicas del pastel. Yo considero, estudiando sus acuarelas, que Botti debió utilizar diferentes tipos de pinceles para manejar los tonos azules, los verdes del paisaje, los amarillos, ciertas composiciones lineales, aprovechando incluso accidentes que da precisamente esa técnica a la aguada, que hay que manejarla y utilizarla, logrando lo que yo digo una especie de cáscaras visuales o de cáscaras tonales en el papel, canson o marquilla que él utilizaba. Un libro como El mar y la montaña, evidentemente es, diría yo, que el sumum donde se muestra estos vínculos. Si usted lee El mar y la montaña y no conoce de la obra plástica de Botti, se da cuenta que hay una visión plástica en este poemario, en la manera en que describe, y que también desde el punto de vista morfológico de la poesía entra en contacto con muchísimas tendencias que la propia literatura está teniendo a nivel universal, pero con este carácter eminentemente pictórico, de sentido pictórico. Cuando usted va a la obra de Botti, a la obra plástica de Botti, usted empieza a darse cuenta de las razones y de los porqués un libro como El mar de la montaña tiene este carácter. Se interesó mucho por la síntesis, logrando unos grises y unos tonos muy suaves y muy románticos, que me parece que son importantes destacarlo en la técnica que utilizaba Botti. Hay muchísimos autores que fueron escritores de formación que también tributaron a las artes plásticas y al revés. Ha habido muchísimos plásticos que también han tenido una expresión literaria de su obra. Las concomitancias, en el caso de Botti, es algo como para estudiar. Y que permita ver no solo a Botti desde el punto de vista de la poesía, desde el punto de vista de la literatura, sino también desde el punto de vista de las artes plásticas, en el cual fue un excelente pintor, un excelente dibujante, y eso se evidencia en todo su trabajo.
Su entrega y consagración al trabajo pictórico dejó gran cantidad de dibujos, pinturas y bocetos que ofrecen una muestra de la magnitud e importancia de su obra plástica, hoy conservada, pero lamentablemente poco conocida, de Regino Botti Barreiro. Sin duda alguna, la obra pictórica de Botti merece inscribirse y recordarse con absoluto decoro en la obra pictórica cubana. Las acuarelas de Botti en esta mirada en el tiempo.